Hoy es miércoles 6 de enero del año del Señor 2020. Antiguamente, hoy celebramos la fiesta de los Reyes Magos, la Epifanía, el 6 de enero, pero hoy ya lo celebramos el domingo pasado para que la gente pudiera participar en una celebración tan importante, porque la Navidad tiene tres grandes celebraciones, tres grandes manifestaciones del Señor. El día de Navidad, en su nacimiento, es presentado a los pastores. El día de la Epifanía a los paganos, y el próximo domingo la fiesta, la solemnidad del bautismo del Señor Jesús, que es presentado por su Padre como mi Hijo el amado. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento le era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Este pasaje es en continuación del que escuchamos ayer, de la multiplicación de los panes. Ahora, Jesús hace dos cosas muy importantes. Primero, dice el Evangelio, apremió a sus discípulos a que se fueran, y Jesús se queda como aquel encargado de la fiesta, ¿no? El anfitrión, que despide a sus invitados, y Jesús despide a esos 5,000 personas que comieron. Los despide allí. Primera cosa, interesantísimo. Segundo, Jesús se retira a la montaña a orar, a estar con el Señor. Y creo que es algo que tendríamos que pensar nosotros los cristianos. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesita orar, ¿y por qué? Porque Él dice: «Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre». Si Él necesitó estar en intimidad con Dios, ¿cuánto más nosotros? La oración no es tanto decir palabras, incluye eso, pero la oración es vivir en la presencia del Señor. Es como dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses: orar incesantemente siempre. Es estar enamorado de Jesús, como el enamorado que se recuerda de su novia, de su novio. Estamos constantemente recordándonos de Jesús. La oración es el alma de nuestra vida, es como el aire que respiramos. Dice una frase que escuché, que la oración es la fuerza del hombre en la debilidad de Dios. Entonces hay que orar. Si Jesús lo hacía, hay que orar incesantemente. Tener tiempo todos los días para estar a momentos con el Señor, en silencio. Simplemente, sin palabras. Hoy, ve si tienes un crucifijo, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, simplemente contemple. Quédate allí unos minutos, te hará muy bien. Después, Jesús, bien interesante, Jesús está a la orilla del lago y ve la barca como el viento no la deja avanzar. La idea detrás quizás es que en la mentalidad de los judíos el mar es el símbolo de la presencia del diablo. En el capítulo 5 de San Marcos, cuando Jesús libera a aquel endemoniado que está en el cementerio, los diablos dicen: «Déjanos ir en esa piara de puercos», y los puercos se lanzan hacia el mar, hacia el precipicio. El mar es el símbolo de la presencia del maligno. La barca es el símbolo de la iglesia, pero una iglesia que muchas veces parece que está sola sin Jesús. Parece que el viento es contrario a la iglesia. ¿Y Jesús dónde está? Los primeros cristianos a los que les escribió Marcos se sienten abandonados, se sienten perseguidos por el Imperio Romano, por los judíos. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena? ¿Dónde está Jesús? El viento le es contrario. Y muchas veces en nuestra vida, la iglesia parece, o en nuestra vida personal o familiar, muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios?
Cuando se muere un familiar nos enojamos con Dios. ¿Dónde estás, Señor? Al final de cuentas, ¿dónde estás cuando te necesito? Y la barca va allí. Bien interesante. Es Jesús que cuida. Jesús que confía en nosotros. Ahora, Jesús, ¿qué hace? Se dirigió hacia ellos. No nos abandona. Se dirigió a ellos caminando en el agua. Parece que iba a pasar de largo diciendo, a ver, ustedes pueden. Ahora, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Y es la cosa muy interesante. Pero todos pensaron que era un fantasma y se ponen a gritar espantados. Ellos que eran, algunos de ellos eran pescadores y conocían el lago de Galilea, tienen miedo, están espantados, no son capaces de. Lo dice el Evangelio, que su mente estaba embotada, ¿no? Estaban llenos de espanto. Cuando no confiamos en el Señor nos da miedo y nos espantamos. Y hoy la primera lectura dice así, en el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor. Porque el que teme mira al castigo y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor, ¿no? Entonces, necesitamos amar, acuérdense, amar. Y es interesante las palabras de Jesús que necesitaríamos hoy repetirlas constantemente. Ánimo, soy yo, no teman. Ante estas dificultades que estamos pasando, el coronavirus, esa inseguridad que tenemos, este miedo, necesitaremos recordar constantemente, ánimo, soy yo, no teman. Ánimo, soy yo, no teman. Y es confiar en Jesús, confiar en nuestra vida en Él. Sin Él no nada podemos, y Él está junto a nosotros, aunque a veces no lo sintamos. Pero Él, esas palabras que hay que repetirnos, no teman, soy yo, Él es. ¿Y qué pasa? En cuanto sube a la barca, el viento cesa. En cuanto Jesús se mete en nuestra vida, en cuanto tú y yo dejamos que Jesús entre en nuestra vida, hay otra perspectiva. Dejamos que Él controle toda nuestra vida y los vientos se calman y empieza uno a vivir en paz. Vive la presencia del Señor y escucha hoy esa frase. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y terminamos con la comunión espiritual hoy. Y te invito a que compartas este video. Y tienes la tarea de, delante de un crucifijo del Sagrado Corazón, contémplalo, reza y dile, Señor, dame ánimo, que no tenga miedo, que te encuentre en mi vida. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido miércoles y te invito hoy a las 10 de la mañana. Tenemos el diálogo entre hermanos. Estamos viendo la tercera parte del Catecismo de la Iglesia y ven a misa hoy a las 7 de la noche y el rosario a las 6:30. Dios te bendiga.